derrotarlos hasta que no quede ni uno solo. El gobierno ha venido combatiendo las FARC, ¿sí? Yo le voy a decir dos cosas. Una, yo creo que debemos hacer un acuerdo humanitario en Colombia. ¿Por qué? Por razones de humanidad tan elemental como eso. Hay gente que asocia humanidad con debilidad. Yo asocio humanidad con decencia, con solidaridad, que son distintas. Y en los conflictos más perversos, más dramáticos, siempre ha habido posibilidad de acuerdos humanitarios y se pueden hacer. Ya hemos visto muchas cosas que han hecho del lado de las FARC o del lado del gobierno, que haya un acuerdo humanitario por humanidad, por el cuidado de esas personas que están sufriendo. Eso es lo que yo creo. Ahora, con las FARC, quiero explicarlo. Yo creo que hay ciertos puntos básicos de lo que se ha logrado que son irreversibles. La presencia legítima de las fuerzas del gobierno en todos los espacios del país. O sea, no puede haber municipio sin policía. No puede haber una carretera dominada por unos señores que nos cierren el paso. Esa presencia es legítima. No puede haber nadie con un arma enfrentado al Estado. Hay que combatirlo. ¿Qué pasó con las FARC? Y yo esto siempre trato de utilizar un poquitico más de explicación, porque aquí se trivializa. ¿Usted es seguridad democrática como Uribe o no Uribe? Y ese no es el punto. Hay que entender las cosas, hay que ser respetuoso y conocer. Pero, por ejemplo, quiero explicar esto. Cuando se reunieron en el Caguán, yo, como creo la inmensa mayoría de colombianos, queríamos que llegaran a un acuerdo entre el presidente Pastrana y Tiro Fijo, el gobierno nacional y las FARC. La inmensa mayoría de los colombianos queríamos eso. Descubrimos el año pasado algo que sospechábamos o que se podía decir, pero a través de Fidel Castro, cuando él escribió un libro y dijo, pues resulta que el Tiro Fijo le dijo a nuestra gente que ellos estaban en el Caguán no para negociar, sino para fortalecerse, aprovechar eso para fortalecerse y llegar al poder. Nos engañaron. Recuerdo como un momento dramático, el presidente Pastrana solo sentado en una silla vacía. Yo siempre he creído en una negociación y espero que haya una negociación, pero uno tiene que aprender de lo que pasa. Y así yo he visto el mundo de una manera ayer, hoy lo veo de otra porque voy aprendiendo. ¿Y qué pasó? Las FARC nos engañaron a todos los que de buena fe creíamos que había una negociación allá. Eso no se puede volver a repetir. ¿Qué significa que no se puede volver a repetir? Significa que las FARC cerraron la puerta. Entonces no puede ser otra vez el Estado colombiano ir a buscar, vengan a ver qué quieren, tratemos de buscar, sino que ya la puerta la tienen que abrir ellos. ¿Y cómo tienen que hacer? Tienen que tomar la decisión de dejar las armas. Cuando tengan esa decisión tomada, puede haber una posibilidad de negociación, pero para ver otra vez caer en el mismo terreno, no lo podemos hacer. Eso es lo que yo pienso. ¿Qué hace el gobierno con las FARC? Acabarlas sin ninguna contemplación. Lo que pasa es que acabarlas no necesariamente implica acabarlas militarmente uno a uno, acabarlas como organización, que es lo que ya se está logrando, acabar la capacidad que tenía las FARC de convertirse en una amenaza para la democracia colombiana, para el Estado colombiano, acabar con cualquier posibilidad que tuvieran las FARC de llegar a tomarse el poder por la fuerza en este país, justamente por lo que le mencionaba yo en mi programa. Yo creo que en Colombia tenemos que hacer muchas reformas, pero hay que mantener sobre todo una democracia, un sistema democrático en contravía por lo que sería un sistema autoritario como era el que pretendía imponer las FARC aquí en Colombia. Entonces hay que mantener esta mano militar muy fuerte, una mano también muy fuerte en materia de justicia, logrando que la gente en las FARC que se capture realmente pague desde el punto de vista penal con las penas que sean necesarias por parte de la justicia, de tal manera que así también vamos nosotros aplicando esa mano del Estado en lo militar y en la parte del Poder Judicial, y por otro lado también las puede acabar políticamente como se ha venido haciendo. Cuando hay un país que rechaza las FARC, eso quiere decir que se han ido acabando políticamente. Cuando hay una comunidad internacional que rechaza las FARC, eso quiere decir que las hemos ido acabando exitosamente, de tal manera que siempre haya un espacio político, un espacio para el diálogo, un espacio para terminar este conflicto definitivamente por la vía del diálogo, pero siempre bajo el supuesto de la fuerza del Estado y de la capacidad del Estado para combatir con las FARC o con cualquier grupo ilegal. A mí me preocupa qué está pasando con el ELN, qué está pasando con las Águilas Negras. Es que acá tiene que ser una lucha sin contemplación contra todos los grupos al margen de la ley. Guerrilla, paras, autodefensas, Águilas Negras, narcotráfico, todos igual. El gobierno con las FARC lo que debe hacer es, en mi opinión, una política de paz para los colombianos, no para las FARC. Yo lo que planteo es, para tener una política de pacificación hay que atender 3 grupos sociales. Uno, las víctimas del conflicto, que tengan reconocimiento y que tengan programas de reparación colectiva las víctimas del conflicto. 2, el otro grupo social, los excombatientes.
Pero no solamente los que dejan los paramilitares y la guerrilla. Yo creo que los excombatientes que más tiene que atender el Estado para que tengan oportunidades, de nuevo, el tema de equidad, son los soldados que prestan servicio militar obligatorio. No puede ser que en esta sociedad tenga más ventajas el que dejan un grupo paramilitar que el que termina el servicio militar. Tenemos que dar equidad en ese propósito. Y lo tercero, tercer grupo social, los colombianos que viven en las regiones que han sufrido violencia. Es que esta sociedad ha permitido que durante varias generaciones las mismas regiones tengan violencia, porque no hay un programa de desarrollo regional para esas regiones, que dé opciones a los jóvenes, que dé oportunidades a los jóvenes, que dé posibilidades productivas, que puedan vivir en sociedad como vive la gente en Bogotá o en Medellín, o en Barranquilla o en las ciudades colombianas, que no es el mejor, digamos, las mejores condiciones del mundo, pero son mucho mejores, muy superiores a las de las zonas rurales y las zonas de violencia. No, el gobierno actual está haciendo con las FARC la guerra, y esa guerra se puede convertir en una guerra perpetua, porque la mentalidad de ambos es similar. El proyecto Uribe y el proyecto de las FARC, yo los he denominado como el binomio del plomo. Uribe-FARC se reproducen mutuamente, se necesitan mutuamente. Sin el uno, el otro no puede sobrevivir. Es como un mal matrimonio, pero es un matrimonio que le permite a Uribe incluso mantenerse en el poder y reelegirse. Si no fuera por las FARC, Uribe no sería presidente. Si no fuese por Uribe, la FARC no tendría discurso político. Sería simplemente una banda de narcotraficantes. Así que la tesis que yo he propuesto de salirnos de ese binomio del plomo para pasar a un binomio del oro, que es la democracia y la convivencia pacífica, no el autoritarismo y la violencia, pues nos va trazando los ejes de un programa. ¿Cómo se construye una democracia en Colombia si no es a partir de un acuerdo nacional entre todos los ciudadanos de Colombia? ¿Qué sentido tiene hacer un acuerdo entre todos los sectores de la sociedad colombiana si no es para construir unas reformas democráticas? ¿Y qué sentido tendría que tener para hacer esas reformas democráticas si no es para sacar a Colombia de la guerra? Las reformas democráticas que por consenso se deben hacer en la sociedad colombiana deben ser aquellas que saquen a Colombia de la guerra. He propuesto cuatro ejes de política alrededor de este acuerdo. Le he llamado las 4 separaciones. Separar a Colombia, en Colombia, separar el Estado del crimen, primera separación. Si lo analizas con profundidad, uno de los grandes problemas de la violencia en Colombia es que las organizaciones criminales, llámense narcotraficantes, llámense paramilitares, llámense mafias políticas, llámense simplemente mafias, asociaciones para delinquir, han cogido pedazos del Estado para ponerlas a su servicio. Se han articulado con poderes políticos precisamente para obtener poder. En Colombia tenemos crimen con poder, lo que lo hace profundamente más peligroso que en otras sociedades. Y esa articulación entre sectores del Estado, el poder político y el crimen, la mafia, el narcotráfico, tiene que ser cortado de raíz si que queremos sacar a Colombia de la guerra. ¿Cómo lograr que el Estado se separe del crimen? Ese es un eje. El segundo eje, o segunda separación, es la tierra fértil de las mafias. Desde 1985 para acá, las estadísticas nos lo muestran. Hoy 10.000 colombianos poseen el 60% de la tierra cultivable, mientras 15 millones de campesinos viven, la mayoría en la pobreza y en la miseria, sin tierra, sin con qué producir. Desplazados varios millones de ellos a las ciudades. Tenemos 2 millones de hectáreas de 15 millones que pudiéramos tener como tierras fértiles solo produciendo alimentos. Otras 2 producen biocombustibles, el resto, 11 millones de hectáreas, no producen nada. Son tierras que las ves como potreros en donde solo de vez en cuando va una vaca gorda, una reina de belleza, una burbuja de un narcotraficante detrás, y miles de niños flacos rodeando la hacienda y mirando cómo las orgías del poder se realizan dentro de ese territorio que debería producir carne, leche,
trigo, maíz, alimentos para la población, para esos mismos niños que en un 12% están desnutridos crónicamente.